Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en este tutorial una simulación de un puente grúa que la vamos a ver bastante realista por pantalla. Bueno, entonces para hacer esto vamos a ver los bloques de programa que tengo eh, y lo que he utilizado, incluso lo que tenía anteriormente. Entonces, a ver, desde el main yo llamo al FCHMI, tratamiento de pantalla, y al puente grúa, que es lo que he hecho en este proyecto. El anterior estaba ya, pero vamos a repasarlo. En el pantalla, bueno, yo lo que tengo es un DBHMI, donde vivo es para saber que existe comunicación entre el PLC y la pantalla. N botón es el número de botón de la pantalla que se pulsa y N pantalla es a la pantalla a la que saltamos. Esto es para manejo entre menús, como ya vimos en su día. Entonces, vivo, sencillamente le pongo el clock de un hercio, con lo cual estará medio hercio activo y medio desactivo. Y después a pantalla salto el número de pantalla, la pongo igual a n botón, y si el número de pantalla es 0, entonces la pongo a la 101, que sería el caso de que cuando empieza el programa. Vale, y la 101 es la primera. Bueno, hecho este inciso, bueno, voy a ver también en la simulación digital. Tengo estos datos: pulsador de marcha, pulsador de paro, salida confirmación T-on y T-off, y tengo realmente el FB al que le llamo desde cuando necesito simular una entrada digital. Le doy una orden de marcha, es decir, que activo una salida y voy a esperar un retorno después del tiempo que le ponga yo aquí, o la desactivo y voy a esperar un retorno a 0 después del tiempo que le pongo aquí. Como salida está la confirmación, es decir, a la orden le corresponde una confirmación, la orden después del tiempo en on le corresponde la confirmación a on, quitar la orden después del tiempo off le corresponde la confirmación en off. ¿Vale? Para ello hemos creado, nos guardamos el flanco por el tema de control del clock y el tiempo que tiene que transcurrir para el tiempo a off y el tiempo que tiene que transcurrir para el on. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es cuando hay una orden de marcha, entonces el tiempo para off lo pongo a 0, lógicamente, porque lo que tiene que correr es el tiempo a 1, el tiempo para on. Entonces cuando se produce un flanco de subida, incremento el tiempo. Y cuando el tiempo es mayor o igual al tiempo en on, la confirmación la activo. Y fin. Después, si no hay orden de marcha, es decir, si se quita la orden de marcha, pongo el tiempo para on a 0 y cada flanco de clock incremento el tiempo de paro, ¿vale? O de no marcha. Y cuando ha pasado el tiempo de off, pongo la confirmación a 0. Vale, guardo el clock en flanco y ya está. Bueno, esto ha sido un inciso para ver lo que teníamos. Ahora, tema de puente grúa. Bueno, desde el main, al llamar a puente grúa, como puente grúa es una FB, entonces se crea un DB, ¿vale? Que es este. Bien, ahora del puente grúa. En el puente grúa he creado una serie de datos, que hay unos datos que son en previsión, pero uso casi todos. Bien, he creado un flanco pues para transición, botón de marcha, botón de paro de emergencia, rearme, selector automático y automático, ¿vale? Después hay un botón de sube, baja, desplaza, los desplazamientos y tal, que es para previsión a futuro, para moverlo en manual, pero ya los he puesto aquí. La entrada de posición en A, B, C, D,
como vemos el A es a la izquierda y la B a la derecha del todo, la B y la C son intermedias, ¿vale? Después la posición arriba, la posición abajo, pieza cargada y pieza descargada. Esto en cuanto a entradas. Luego la memorización de la pieza cargada, luego la activación de subir, la activación de bajar, la activación, o sea, las salidas, desplazar a la derecha, a la izquierda, de la carga, de la descarga, del piloto de emergencia, los pilotos, o sea, emergencia, rearme, listo, marcha y paro. Y ahora este es en previsión que guardaré en su día. Bueno, tengo previsto guardar si está el manual y está listo, pues para atender a los botones de sube, baja y desplaza y tal, y carga y descarga. Después están las etapas, ¿vale? Hasta ahora todo bool, todo booleanos, y ahora las etapas, que son enteros. Las trato como enteros en este programa. Etapas de emergencia, que comprendería emergencia y listo para funcionar, etapas de automático, que comprendería el manual y el automático, etapas de marcha, que comprendería paro y marcha, y etapas de proceso, que comprenden pues muchas etapas, no sé si son 19 o 20 o algo así. Luego tengo una baliza, porque he colocado una baliza en pantalla, que bueno, tiene varias posibilidades, entonces en función de un bit u otro, con lo cual pues para jugar con ella también pues la he puesto en un INT y en pantalla la trato así. Y después, bueno, tengo un selector anterior pues para guardarme la posición de un selector, la posición en X y la posición en Y del gancho, ¿vale? Porque en un principio no guardaba las posiciones, pero digo, bueno, pues voy a hacer la animación en pantalla. Entonces, para hacer la animación en pantalla bien, de forma seguida y tal, como si fuese, pues esto sería pues como un encoder en X y un encoder en Y. Vale, pues vamos a ver ya la función fb puente grúa, que es la que realmente nos atañe. En la función puente grúa, en lo que son los datos de la función, porque es una función fb, con lo cual tiene datos, o puede tenerlos, vaya, en este caso tiene entradas y salidas, no he puesto ninguna, pero en estáticas pongo las posibles simulaciones digitales que se me pueden dar, que son de todas las entradas, de arriba, abajo, posición A, posición B, posición C, posición D, pieza cargada y pieza descargada, ¿vale? O sea, esto es todas las simulaciones que se me pueden dar de lo que yo he visto, vamos, de lo que he intentado hacer o de lo que he hecho. Entonces, vamos a ver. Lo primero que he hecho ha sido definir las etapas de proceso, ¿vale? En el control del puente grúa. Entonces, son estas que las veremos después. Vamos a ver las etapas de emergencia primero, después las de automático, después las de marcha y después ya las de proceso. Vale, pues entonces en emergencia, bueno, en el primer scan lo pongo en emergencia, ¿vale? Entonces, hago todo lo de las etapas con la instrucción case, ¿vale? Con lo cual me resulta súper práctico y muy fácil, muy sencillo. Les va a gustar. Vamos a ver, entonces, en el caso de etapa de emergencia, si está en emergencia, es decir, si está a 0, si no hay botón de emergencia pulsado y se pulsa el botón de rearme, entonces pone la etapa de emergencia a 1. Si está a 1, es decir, que está listo para funcionar, cuando me pulsan botón de emergencia, entonces la pone a 0. Y si no está ni a 0 ni a 1, cosa que no va a ocurrir nunca, pero por si acaso la pongo a 0. Esto se suele hacer en programación, ¿vale? El poner como por defecto, digamos, poner darle un valor a una variable. Dejarle en un valor controlado. Bueno, vamos a ver el tema de automático. Automático también tiene dos etapas, o está en manual o está en automático. Bueno, pues si está en emergencia, en la etapa de emergencia, entonces la pone en manual sí o sí. Y después, una vez de que esté bueno, analiza con el case la etapa de automático, si está en manual,
Entonces, cuando está listo para funcionar y se selecciona automático, entonces la pone en etapa de automático. Si está en etapa de automático, si se pone en etapa de emergencia, es decir, se pulsaría en la seta de emergencia, o bien se deselecciona el automático, el botón de automático, pues entonces se pondría en manual. Y en cualquier otro caso se pone en manual. Como he dicho antes, le pongo un valor por si acaso, aunque este caso no ocurriría nunca. Bueno, el tema de marcha paro. Etapas de marcha paro, solamente tengo dos etapas también. La etapa 0 que sería parado y la etapa 1 que sería en marcha en automático. Entonces, si la grúa no está en automático, entonces pone la etapa de marcha a 0, es decir, para, esté donde esté. Entonces, si estuviese en marcha, pues pararía. Y después uso la instrucción case como siempre hasta ahora en este programa. Entonces, según la etapa de marcha, cuando está parado, si está en automático y además se le pulsa el botón de marcha y no se pulsa el botón de paro, pues entonces se pone en marcha. Y si está en marcha, si se pasa a manual o bien se pulsa el botón de paro, entonces se pone en paro. En cualquier otro caso, se pone en paro. En cualquier otro caso, pues no sé cuándo va a suceder. No va a suceder, pero por si acaso. Luego, cuando la etapa de proceso sea la última, la 19, se pone en paro también. Porque al pasar a la 0, bueno, tendrá que esperar otra vez una petición de proceso, pues porque lo he definido así. Ahora vamos a ver el proceso, las etapas del proceso. Lo primero está en reposo, es decir, está esperando automático, marcha y demás. Estando en reposo, sube y se va, una vez que ha subido, se va a la izquierda a A. Después, una vez que está en A arriba, que puede ocurrir que estando en reposo esté ya arriba y en A, bueno, pues iría a la etapa 1, ve que está arriba, pues va a la etapa 2, ve que está A en A y empieza a bajar, ¿vale? Baja en A, una vez que ha llegado abajo recoge la pieza, una vez que ha recogido la pieza sube a A, una vez que está en A con la pieza cogida se va a B, cuando llega a B baja y deja la pieza que ha recogido en A. Y después sube al punto B otra vez, desplaza a la derecha y así empieza, baja y recoge la pieza en C. Sube a C con la pieza cargada, desplaza a D, baja y deja la pieza que ha recogido en C. Y después sube en D, mueve a la izquierda a y fin. ¿Vale? Se va a la etapa 0. Entonces vamos a ver cómo lo he hecho. Aquí van a ver ustedes lo fácil que es. Todo esto que parece que es mucho, pues es muy sencillo. Ahora lo vamos a ver. Si no está en marcha la grúa, es decir, si está parado, pues entonces pone la etapa de proceso 0. Entonces, en cualquier causa que por lo que lo pare, es decir, o bien porque se pulsa de emergencia, o bien porque se pasa a manual, o bien sencillamente porque se para el proceso por la tecla del botón de paro, pues entonces lo va a parar. Y entonces nos pone automáticamente en la etapa de proceso 0, con lo cual el gancho no se va a mover ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, ¿vale? Se quedará donde esté. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que es el proceso. Con el case, como siempre, ¿vale? Del case al fin del case. Aquí. Vale, entonces, si está en la etapa 0, está esperando al botón de marcha y a que la grúa esté en automático. Una vez que ocurren esas dos cosas, lo pone en etapa 1. En etapa 1, ¿qué es lo que hace? Sube, pero ¿dónde va a subir? Subirá en activaciones, no aquí. Aquí simplemente espera a que esté arriba. Y cuando está arriba, pasa a la etapa 2. Una vez que está arriba, mueve a la izquierda, a A. Cuando llega a la posición A, desplazando a la izquierda, pasa a la etapa 3. En la etapa 3, mueve abajo. Cuando esté abajo, pasa a la 4. En la 4 coge pieza. Cuando esté cargada, pasa a la 5. En la 5,
En la 5 sube a la izquierda ya con la pieza cargada. Cuando esté arriba pasa a la 6. En la 6 desplaza hacia la derecha al punto B. Cuando llega al punto B pasa a la 7. En la 7 baja. Cuando esté abajo, ya en la vertical del punto B, pasa a la 8. En la 8, ¿qué hace? Descargar la pieza que ha cogido en el A. La descarga en el B. ¿Vale? Entonces, una vez descargada, pasa a la 9. En la 9 vuelve a subir de B. ¿Para qué? Para ir a C. Bueno, pues cuando está arriba, pasa a la etapa 10. En la etapa 10 va hacia la derecha, desplaza hacia la derecha hasta C. Cuando llega a C, pasa a la 11. En la 11 baja abajo. ¿Para qué? Baja abajo de vacío para recoger pieza en la C. Vale, una vez que esté abajo pasa a la 12. En la 12 carga pieza. Una vez que está cargada pasa a la 13. En la 13 se sube con la pieza cargada hasta el punto C. Una vez que está arriba pasa a la 14. En la 14 se desplaza hacia D y cuando esté en la vertical del D pasa a la etapa 15. Y en la 15 baja abajo. ¿Para qué? Para descargar. Bueno, una vez que esté abajo, va a la etapa 16. En la 16 descarga la pieza y una vez que está descargada va a la 17. Y en la 17 vuelve arriba en D, ya sin pieza, y una vez que llega arriba va a la 18, en la etapa 18. En la etapa 18, 18, ¿vale? Se va a la izquierda, se desplaza a la izquierda hasta la posición A. Una vez que llega a la posición A, va a la etapa 19 y en la etapa 19 directamente pasará a la etapa 0 y en cualquier otro caso poner en la etapa 0. Bueno, pues aquí como hemos visto, como siempre, en el control de etapas aquí no hay ninguna activación, simplemente espera respuesta. Ahora llegan las activaciones. Cuando la grúa sube, bueno, si le manda a subir, no, perdón, le ordena subir, activa la salida sube cuando no está posicionada arriba y además está en la etapa 1 o en la 5 o en la 9 o en la 13 o en la 17, entonces le manda a subir, ¿vale? Que si nos vamos a las etapas, pues veríamos que en todas ellas le manda a subir. Bajar, bueno, pues ¿cuándo baja? Pues cuando no está abajo y está en cualquier etapa de estas, en la 3, en la 7, en la 11 o en la 15. Vale, a la derecha, ¿cuándo va a la derecha? Pues a la derecha va a la posición B, C o D. Entonces, depende. Si está en la etapa 6 hasta la posición B, cuando llega a la B, pues ya deja de desplazar. Si está en la etapa 10 hasta la C, cuando llega a la C, deja de desplazar. Si está en la etapa 14 hasta la D, cuando llega a la D, ya fin de desplazamiento. Vale, ahora desplaza a la izquierda. A la izquierda solamente desplaza una vez. Con lo cual, ¿hasta dónde va a desplazar? Pues mientras no esté, o sea, solo tiene un tipo de desplazamiento hasta el punto A. Mientras no esté en el punto A, entonces si está en la etapa 2 o en la etapa 18, desplaza a la izquierda. Bien, cargar la pieza. La pieza la carga en dos puntos, ¿vale? En el A o en el C. Entonces, mientras no esté la pieza cargada, si está en la etapa 4 o en la 12, que es donde manda a cargar la pieza en el A o en el C, activa la salida de carga de pieza. Una vez que ha terminado de cargar, deja de activarla. Ahora, deja pieza, ¿dónde la deja? Pues en la etapa 8 y en la etapa 16. Descarga la pieza. Entonces, mientras no esté descargada y siga en la 8 o en la 16, que ahí seguirá hasta que la termine de descargar, entonces activa la salida de descarga pieza. Ahora, piloto de emergencia. El piloto de emergencia lo va a activar cuando la etapa de emergencia sea 0. El piloto de rearme lo va a activar en dos ocasiones. O bien cuando la etapa de emergencia sea 1, es decir, cuando esté listo para funcionar, activa el piloto de rearme de forma fija. O bien cuando está en emergencia, pero
etapa de emergencia 0 y bueno, aquí me he repetido, esto lo puedo quitar, etapa de emergencia 0, cuando está en la etapa de emergencia 0 y no hay botón de emergencia, ¿vale? Y además con el clock, es decir, si no está pulsada la seta de emergencia, pero está en emergencia, entonces activa la salida de piloto de rearme de forma parpadeante. ¿El piloto de listo para funcionar? Pues cuando la etapa de emergencia es 1, es decir, cuando está listo para funcionar. Vale, el piloto de marcha, ¿cuándo lo activa? Pues está activo cuando está en automático y está en la etapa de marcha, o bien cuando está en automático y no está en la etapa de marcha, que entonces lo activa de forma parpadeante. O sea, o lo activa fijo, es decir, cuando está en marcha, o lo actúa parpadeo, que digamos que invita de alguna forma a que pulsen el piloto de marcha, a que pulsen el pulsador de marcha, el botón de marcha. El piloto del paro, bueno, pues el piloto de paro lo activa cuando está en automático y cuando está parado. O sea, tiene que estar en automático y parado. Bueno, ahora yo he puesto como he comentado antes, he puesto una baliza, ¿vale? Una baliza con 3 pilotos, el de emergencia, el de rearme y el listo. Entonces, ¿qué hago? Pues he colocado los 3 pilotos y la combinación de los 3 bits pues me va a activar un piloto, otro, ninguno, 2 o los 3. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues el bit 0 de baliza, que es un número INT como hemos visto antes, será el piloto de emergencia, el rojo. El bit 1, el de rearme, el amarillo o el ámbar. Y el bit 2 será el de piloto listo. Esta es una forma de solucionar el tema, ¿vale? Con un número. Entonces el número sería dbgrua.baliza y los bits serían el 0, el 1 y el 2. El 0 corresponde a este piloto, el 1 a este y el 2 al otro. Vale, entonces ahora, control de selector manual automático. Si no tiene selector anterior y se pulsa automático y está listo para funcionar, entonces el botón de automático será el que no tenía antes. Es decir, cada vez que se pulsa va a cambiar el botón de automático. O se pone en manual o se pone en automático. Es decir, el botón de automático será 0. Eso significa que está en manual. A 1 que está en automático. Entonces, automático, a ver, la selección de anterior será igual al botón automático. Entonces, cuando se pulsa, que quiere decir que no coincide la selección anterior con el botón automático, es decir, se pulsa, pasa a ser 1, de 0 a 1, el botón de automático, entonces, si está listo para funcionar, cambia de automático a manual o de manual a automático, ¿vale? Es decir, automático se pone en no automático. Si estaba a 0 se pone a 1, si estaba a 1 a 0, ¿vale? Ahora, si está en emergencia, o sea que no está listo para funcionar, entonces botón selector automático lo pone sí o sí a 0 y pone la grúa en manual, ¿vale? Después el selector automático lo guarda como hemos comentado, ¿vale? Simulación de entradas. Bueno, aquí en un principio yo todas las entradas digitales las simulaba, que por esto las había declarado aquí arriba, ¿vale? Todas. Pero después esto lo he sustituido por posicionamiento, ¿vale? ¿Para qué? Para darle más visibilidad en pantalla y tal. Entonces, bueno, pero esto funcionaría, ¿vale? Funcionaría, lo que pasa que lo he puesto de la otra forma. Entonces, la entrada de arriba a abajo, posición en A, en B, en C o en D, eso lo he sustituido por las X y la Y, posición en X y en Y. Entonces, únicamente he dejado la simulación de entrada de detección de pieza cargada y de detección de pieza descargada. Bien, ¿cómo funciona? Llamo a la función de entrada de pieza cargada con la orden de marcha, con la salida de carga de pieza,
cuando lleva 3 segundos activada, ¿vale? Entonces me da la entrada, la simulación de entrada de pieza cargada. O bien, cuando se desactiva, al segundo me la quita. Y la entrada de detección de pieza descargada, exactamente lo mismo, pero en lugar de que con carga pieza, pues con descarga pieza. Bien, ahora, la memorización de pieza cargada la memoriza con la pieza cargada o bien con la propia memoria, ¿vale? Y me la quita con la pieza descargada. Bueno, esto lo utilizo realmente para darle color a el gancho, ¿vale? Así, con esto memorizo que la pieza está cargada y coloreo el gancho, con lo cual sabemos que el gancho está cargado, ¿vale? Con la pieza. Y cuando esto esté a 0, pues le quitaré el color, ya lo veremos en pantalla. Bueno, posición del gancho pantalla. He dicho antes que estas posiciones las he sustituido. Vale, pues son estas. Entonces, cada clock, que por esto guardo el flanco en grúa, ¿vale? Cada clock de 10 hercios, hago lo siguiente. En la etapa de proceso 2 y en la 18 mueve a la izquierda a A. Entonces, como mueve a la izquierda a A, mientras la posición sea mayor que 0, cada décima de segundo va decrementando la posición hasta que llega a A. ¿Vale? Bueno, realmente aquí no es cada décima de segundo, sino es cada media décima de segundo, porque no pongo que sea clock de 10 hercios a 1, sino que directamente cada vez que cambia, es decir, para arriba o para abajo, pues lo hago, ¿vale? Pues porque cada décima de segundo me resultaba un poco lento, entonces por eso lo he hecho cada media décima. Bueno, entonces la grúa, cuando muevo hacia la, mientras sea mayor que 0 la posición X, le decrementa 1. Ahora, en la etapa 6 se desplaza al punto B. Entonces yo aquí me he anotado el punto 0 en el A, 230 el B, 460 el C y 690 el D, ¿vale? Entonces he puesto 0, 230, 460 y 690. Vale, este mueve a la izquierda, por eso hace un -1, y este mueve a la derecha, por eso le da +1. Entonces, en la etapa 6 desplaza hasta 230, que es el punto B. En la etapa 10 hasta 460, que es el C, y en la etapa 14 hasta 690, que es el D. ¿Y cómo lo desplaza a la derecha? Pues sumándole un 1 a la posición X, ¿vale? Esta es la simulación. Ahora, en el caso de que la posición X sea un 0, dice que está posicionado, esta es la sustitución de lo que antes iba a utilizar, de la entrada de posicionado en A, o en B, o en C, o en D, que es cuando están en cada una de las posiciones la X, ¿vale? Y si no está en ningún punto de los 4, entonces las posiciones A, B, C, D las pone a 0, ¿vale? Esta es otra forma de utilizar el case. Vamos, es la misma, pero es otra aplicación. Ahora, movemos en las IES, ¿vale? Las IES tiene o el 0, que es abajo, o el -149, que es arriba, ¿vale? Entonces, si sube y está por encima de -149, entonces le decrementa 1 para subir. Y si baja y está por debajo de 0, pues le incrementa 1. ¿Vale? Porque lo muevo entre 0 y -149. Bueno, ahora el flanco igual al clock. Con lo cual, para que haga cada media décima de segundo. Después, si la grúa posición I está en la 0, dice que está posicionado abajo, y si está en la -149 dice que está posicionado arriba, y si no está en ninguna de las dos, las posiciones las pone a 0. Con esto lo que haremos será encender los pilotos con la posición ABCD
y posición arriba y abajo, además de utilizarlo en el programa para cambiar de etapa, encenderemos los pilotos pertinentes. Bueno, pues vamos a ver en la pantalla, hasta aquí visto el programa, vamos a ver en la pantalla cómo lo hemos hecho. Bueno, en primer lugar, en lista de textos y gráficos, tengo lo siguiente. Bueno, aquí en textos, simulación de pantalla de puente grúa, ¿vale? Y hasta lo demás ya estaba empezado con un programa, digamos, limpio. Y en etapa de proceso le he colocado todos los textos para visualizarlo en pantalla. En cuanto a los gráficos, la lista de gráficos, pues tengo, bueno, la baliza, hemos visto que eran 3 bits, el rojo, el ámbar y el verde, ¿vale? Pues entonces la 000, la 001, es decir, el bit 0, el bit 1, el bit 0 y 1, el bit tal, bueno, pues entonces, como la combinación de 000 en binario es un 0 en decimal, la 001 es un 1, la 010 es un 2, la 011 es un 3, así sucesivamente hasta el 7, ¿vale? Pues entonces el valor será esto, jugando con los 3 bits menos significativos. Que entiendo que es una forma elegante de resolver el problema. Bueno, botones. Pues he previsto el botón azul, el botón rojo, el botón verde, la flecha abajo, flechas, de las cuales uso solamente estas dos, pero estas las tengo, pues yo que sé, por precaución y alarma. ¿Qué ocurre? Bueno, pero no uso aquí más que las dos, el 0 y el 1. Flecha a la derecha, flecha a la izquierda, piloto verde también, la rotativa, el selector, ¿vale? El selector en posición 1 y en posición 2, o el 0 y 1, ¿vale? La seta de emergencia, pues he cogido dos fotos y le he puesto sin pulsar la seta de emergencia y pulsada. Y ahora el vivo, pues lo que me cree de mío, ¿vale? Vamos a ver en la imagen, en la 101, ¿vale? Que es la pantalla que he hecho. Bueno, pues en la imagen yo tengo esto y esto, que son tres cosas que son fijas. Simplemente he cogido de aquí en herramientas, he cogido esto, lo he puesto aquí y simplemente pues le he dado en propiedades, le he dado el color amarillo y ya está, ¿vale? En apariencia, color amarillo, ¿vale? Esta, le digo en apariencia esto, pero la animo, porque esto se me va a desplazar de la a C, al D. Entonces, en animaciones, muevo el objeto horizontalmente, ¿vale? Pues como hemos visto antes, la posición X iba de 0 a 690, ¿vale? Y entonces, la posición inicial 3771 nos la da la propia, el propio elemento cuando lo colocas, ¿vale? Y la posición de destino, pues la desplazo hasta el destino y ya está, ¿vale? Con lo cual me simula aquí cuál va a ser el movimiento. Esto mismo lo he hecho con este elemento, exactamente igual, de 0 a 690, luego la posición inicial y la final será correlativa a este, para que se muevan todo a la misma vez. También incluso con este elemento, ¿vale? Esta barrita de 0 a 690, esto es fijo en posición X, vamos, fijo en este dibujo y en esta aplicación y como lo he hecho yo. Y después la posición inicial y la final pues son relativas, pues la X no me cambiará, o sea, la Y no me cambiará y la X pues tendrá este desplazamiento, ¿vale? Porque lo he hecho uno a uno. Lo podía haber hecho de otra forma, pero de 0 a 100, por ejemplo, en tanto por ciento y ponerlo esto así. Bueno, se puede hacer. La verdad es que da mucho juego el HMI de TIA Portal. Bueno, pues lo mismo he hecho con esto, ¿vale? Y con el elemento que hay debajo de este otro, que es una barrita así, pues para simular que va todo en un bloque. Y después a este, al gancho,
le he dado, bueno, en primer lugar le he dado colores y parpadeo, pues según la pieza esté cargada, ¿vale? Le he puesto cuando está cargada pues un azul, así, ¿vale? Bueno, y después he dinamizado movimientos, pero ya en vertical y en horizontal, es decir, podría hacerlo verticalmente, podría hacerlo horizontalmente, puedo hacerlo en diagonal, bueno, pues no. En este caso lo voy a hacer independiente en función de variables. ¿Vale? Entonces aquí si vemos, bueno, voy a hacer más grande esto. Entonces, el inicio es el inicio donde lo haya definido yo y el offset de grúa posición X y posición Y. ¿Vale? Ni que decir tiene que de grúa es en las variables estas, ¿vale? En grúa, pues aquí lo que he cogido ha sido los datos grúa, los he copiado, los he pegado aquí del PLC y después le he puesto el ciclo de adquisición a 100 milisegundos, ¿vale? Nada más. Entonces, esto, bueno, como siempre. Entonces, lo interesante aquí, lo voy a hacer más pequeño, es esto, que en X lo muevo con un offset, o sea, desde una posición inicial de 22 con un offset de la posición X. Y en Y, desde una posición inicial 222, que claro, hacia arriba es en negativo, ¿vale? Con un offset de la posición en Y. Aquí tendría un offset de 0 abajo y arriba pues un menos lo que sea, entonces va subiendo conforme va haciéndose el menos más menos, vaya, más grande, más negativo. Bueno, además de eso, he colocado esto, ¿vale? Bueno, esto es un texto con el patrón de relleno transparente para que se visualice totalmente el cuadrado y el cuadrado este pues simplemente es este cuadrado, bueno, el texto es este, bueno, y el cuadrado es este cuadrado, ¿vale? Que le he puesto de color este, patrón de relleno le he puesto compacto y después en animaciones, en colores y parpadeos, según la variable de la posición A, le pongo en verde cuando está a 1, la posición A. Lo mismo con el B, sería posición B, C y D, ¿vale? Bueno, las flechas, pues exactamente lo mismo. Conecto la variable a una propiedad, ¿vale? Esta es con desplaza a la izquierda, desplaza abajo, desplaza arriba, o sea, baja, sube y desplaza a la derecha, ¿vale? Y lo que hago en todas las flechas, dinamizo la visibilidad, ¿vale? De las piezas cuando valen 1. ¿Vale? Cuando la variable esta vale 1, visualizo la pieza. Y como la cojo del gráfico y sabemos que cuando vale 1 se pone en verde, pues en blanco ni siquiera la visualizo. O sea, visualizo solo la verde. Pero bueno, podría visualizar las dos cosas. Está preparado para lo que sea. Para las dos cosas. Vale, pues ya hemos visto todo esto. Ahora, esta barra sería la de mensajes. La de mensajes, esta barra simplemente la conecto a la propiedad, valores de proceso, etapa de proceso y aquí en propiedades, en general, le digo que en función de lista de textos, esta me viene de la lista de textos que es esta. ¿Vale? Esta es esta. Campo ES simbólico. ¿Lo ven? Es esta. Campo ES simbólico que lo pone aquí. Vale. Entonces esto lo pones aquí y le dices que es de la lista de textos esta y según la variable de grúa etapa proceso. En animaciones también es cierto que podíamos dinamizar colores y parpadeos en función de la variable que queramos, pues cambiarle de color al fondo. Bueno, pero no lo he hecho. Y ahora tenemos el tema de la baliza. La baliza
le digo en lista de gráficos baliza con la variable baliza, que esta es la que hemos dicho con los bits, que la hemos montado con los bits. Después, en cuanto a los textos estos, marcha, a todos los animo con el piloto de marcha, el piloto de paro, el piloto de listo, el piloto de emergencia, ¿vale? Que en este caso, además de animar, lo que hago es dinamizo visibilidad. En el caso que hay dos, le digo a este cuando esté a 1 y a este a listo cuando piloto listo esté a 1 y cuando piloto de emergencia esté a 1. Y aquí cuando automático esté a 1 y cuando automático esté a 0. ¿Vale? Son dos formas distintas de hacerlo. Entonces voy a colocar esto encima de esto, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces se visualizará uno u otro. Bueno, y el rearme pues lo mismo, visualizo colores y parpadeos, ¿vale? Bien, ¿qué más? Estos son los botones que los he puesto como otras veces, ¿vale? Bueno, lo voy a subir más para tenerlo fácil de coger. Después, y desplazar esto, lo conecto a una propiedad, pero bueno, aquí lo que hago es lista de gráficos botón verde según el botón de marcha, ¿vale? Se verá activo o inactivo. Realmente solamente cuando lo pulso, no se me va a quedar enclavado, ¿vale? El botón de paro, pues para quedarse enclavado ya he puesto esto. Podía haberlo dejado también con la misma variable, es que el marcha y el paro, pero bueno. Lo mismo con la seta botón de emergencia, lo mismo con el rearme y lo mismo con el automático, pues lista de gráficos selector. Y como ya hemos visto, la baliza con lista de gráfico la baliza con la variable baliza. Vale. Ahora tenemos estos son botones, ¿vale? Con una apariencia en donde le he puesto transparente. Lo normal es que salgan compactos o con gradiente, pero lo he puesto transparente y después le he puesto de anchura 1 para una línea solamente. Le podía haber puesto 0. Si le pones 0 desaparece la línea, pero es que entonces no vemos el botón por ser transparente. Y estilo compacto, ¿vale? Luego en eventos, en los botones, pues claro, al pulsar el botón de marcha, el botón de paro, el botón de emergencia, el botón de rearme y el selector automático, ¿vale? Que hemos visto que lo tratamos de una forma especial, que cada vez que se pulsa nos va a cambiar esto, ¿vale? Bueno, lo pongo en su sitio y ya es hora de simular y de ver el resultado de lo que he hecho, que espero que les guste. Bueno, pues guardo el proyecto. Lo voy a cargar porque lo tengo ya simulando, por si he hecho alguna modificación, que sí había algún detalle. Y lo voy a simular, la pantalla. Bien, bueno, empieza con la emergencia pulsada, le quito emergencia, ¿vale? Entonces pulso rearme y se me queda listo, ¿vale? Con emergencia piloto rojo, quito la emergencia piloto rojo y en parpadeo, como hemos visto, en parpadeo, pulso rearme y se me quedan listo. Estos dos encendidos, ¿vale? Una vez aquí, cada vez que pulso aquí, se me va a cambiar. En manual desactivo las dos salidas de marcha a paro y en automático pues lo pongo en paro, pero invitando a que pulse en marcha,
¿vale? Bueno, en cualquier caso, si le pulso a la seta de emergencia, se me va la emergencia, se me pone en manual, esto me desaparece, le quito, pulso rearme y cuando pulse automático, ya está. Esto se me queda en activo y esto en parpadeo. Ahora, cuando pulse marcha, lo que va a hacer, esto se va a ir a la izquierda, va a subir, pero como ya está en la izquierda y subir, esta etapa veremos que de la 0 pasa a la 3 directamente. No es que pase directamente a la 3, pero sencillamente no se ve. Le pulso marcha. Baja en A, con lo que vemos está bajando, es decir, la posición I va bajando, se encenderá esto, coge la pieza, está esperando un tiempo tal, una vez cogida sube a A, ya estamos en la etapa 5, una vez en A llegará aquí, se desplaza, como vemos se desplazan todas las piezas, como hemos visto que estas 1, 2, 3, 4, 5 se desplazan en horizontal solo y esta en horizontal y en vertical. ¿Vale? Luego las flechas estas me van apareciendo, aquí sigue apareciéndome la etapa en donde se encuentra. Si yo en cualquier momento determinado, bueno, voy a hacer el proceso completo y después, una vez que esté hecho el proceso completo, pues puedo parar o puedo darle a la seta de emergencia o lo que sea. Vamos a hacer el proceso completo, baja vacío, como vemos, cargará en C, coge pieza en C, abajo sube cargado, irá a D cargado, bajará y descargará en D. Y entonces, una vez que haya descargado en D, se irá hacia A. Baja en D. Descarga. Deja pieza en D y va subiendo. Entonces, yo ahora le puedo coger y pasar a manual. O le doy marcha, paso a paro. O le doy marcha, salto emergencia. ¿Vale? Ahora quito la emergencia, le pongo en automático y le doy marcha y se va hacia la. Ahora sí que hace todo completo porque no ha empezado en A arriba. ¿Vale? Pero bueno, le doy a manual, se para, le doy a marcha, sigue a la, le doy al paro, se para, le doy a marcha, sigue a la, le pulso emergencia, se para, rearmo, pongo manual y le doy a marcha y se va a la. Si estoy en cualquier sitio, en marcha no me hace nada, en marcha no me hace nada, en marcha no me hace nada, tiene que estar en automático y en todas las condiciones para que me haga caso. Y ahora, una vez que llegue a A, pues empezará el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento en vertical hacia abajo, a coger pieza en A, etcétera. Vale. Pues bueno, esto es ya lo mismo que estaba haciendo antes. Ahora lo vamos a parar yéndose, bueno, me da igual, subiendo que aquí lo paro, ¿vale? Lo pongo en automático, le doy marcha y empieza otra vez, ¿vale? Sube, baja. No he desmemorizado esto, que está cargada, porque la pieza estaba cargada. Bueno, pues se supone que ahora no sé lo que haría, porque si está cargada la pieza, pues la dejo cargada, o sea, porque al parar no significa que lo descargue. Habrá que descargarlo en manual o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial, espero que les haya gustado y bueno, creo que les he dado bastantes ideas y es, como mínimo, es bonito, es bastante simple, aunque sea laborioso, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo video tutorial. Muchas gracias.